¿Qué tal, amigos? Una nueva tertulia magallánica desde aquí de la Perla del Estrecho. Nuestros invitados de siempre, Mario Arturo, don Esteban Doimo, y lamentamos la ausencia hoy día de Marino Andrés, que tuvo una complicación de último minuto, pero le damos nuestro saludo guandrino, ¿no? Sí, bueno, cuando no se puede, no se puede. No se puede. Oye, y ¿tú te acuerdas cuando llegó la televisión aquí a Punta Arenas? Año 69. Decisión 70. ¿Tú me estabas hablando de programas? Sí, no, de cuando llegó, pero llegó un poco justo con Decisión 70, cuando estaba toda la preelección presidencial. Supuesto, pero ahí yo creo que lo hemos conversado en algún minuto, este tema que al llegar la televisión, ¿cierto? Nosotros teníamos los telediarios que venían con un día de atraso. ¿Cierto? Las noticias, sí, es cierto. Y teníamos un solo canal, que era el canal 6. Y aclaremos que las noticias venían envasadas en un avión, en el vuelo regular, ¿no es cierto? Y si no llegaba el avión, no había noticias. No llegaba el diario, ni tampoco las noticias del día anterior. Así es. ¿Se acuerda? Yo me acuerdo en mi casa no hubo tele desde el principio, como que al tiempo. Primero eran caros los aparatos de televisión. No había mucha disponibilidad de televisores. Claro, no estaba preparada, ¿cómo se llama? La ciudad, la región para aquello. Luego recuerden que teníamos que tener unas antenas y que no era un tema menor el instalar la antena. Antena exterior. Perdón, tienes toda la razón, una antena exterior, claro. Ni hablar en la isla. Yo me acuerdo que en los campamentos de NAP, para ver televisión, habían esos, creo que eran los tubing que se usaban en las perforaciones, dados de baja, qué sé yo, en los patios de la casa, unas cuestiones grandes, con unos vientos. Las antenas de televisión, no sé si se acuerdan, que eran muy delgaditas, eran grandes, pero uno las podía tomar con la mano. Entonces, sí. Claro, con el viento eso se giraba y de repente uno se iba la televisión, entonces el papá salía al patio, empezaba a tirar, ¡ay nomás! Míralo un poquitito, era un show. ¿Quién no encendió el televisor para ver nieve nomás? No, para ver la carta de ajuste. La carta de ajuste. Pero no. Primero era nieve, cuando no había nada. Y después partía la carta de ajuste cuando... 6 de la tarde, por ahí partía. Claro, y los que teníamos televisor en blanco y negro, la carta de ajuste eran tonalidades grises, pero en definitiva creo que en Santiago partió al tiro en color, ¿o no? No. Mira, veíamos la tonalidad de grises. Esteban, la televisión a color comienza en Chile el 78, para el Mundial. 10 años para el después, Mundial de Argentina. No, la televisión en Santiago experimental. Antes del 62. 60, claro, para el Mundial. No, si era en blanco y negro. Pero la carta de ajuste... Para que tú lo vieras en colores, disculpa Esteban, sí. Había una pantalla color verde. ¿Te acuerdas? Que uno ponía arriba y decía, no, yo estoy viendo a color, medio en tonalidad de verdes o de celeste. Y los programas que habían era muy cortito porque la televisión comenzaba como a las 6 de la tarde, sí, y terminaba como a la medianoche. 11 de noche, 12 de noche. ¿Cierto? Sí. Y los programas nocturnos, yo no sé, a ver, yo me acuerdo de haber visto Barnabas Collins, ¿puede haber sido? Sí. Maestro del terror. No, pero primero veíamos los dibujos animados. D'Artagnan, la trilogía de D'Artagnan al ataque, la verdad Leoncio y Chistón, y el otro eran 3. Mario, yo la verdad que estudiaba esa hora. No veía mucha televisión. Oye, mira, y el lagarto Juancho. Ya que entraron al ¿cómo se llama? Al tema este de los programas, yo creo que ya deben estar enfocando. Quería desafiarlos a ver si descubren ¿de qué personaje de la televisión? Perdón, es una camioneta Chevrolet del año 70 y algo. Y la utilizaba en una serial de televisión que marcó toda una época. ¿La daban esa serial acá en Televisión Nacional? Así es, sí, en ¿cómo se llama? En la época de los 70, dice la bibliografía que se grabaron 357 capítulos de esta serial. ¿Trabajaba Joan Collins? Exactamente, como una malvada, ¿ya? Esta era la camioneta del famoso J.R. Ewing, de la serie Dallas, efectivamente, que se grabó entre los años 78
y 1990. Los petroleros. Los petroleros. Texas. Así es, sí. No la vi mucho esa serie yo. Pero yo creo que era... No, marcó indudablemente época. que De hecho, pero... insisto, se grabaron 357 capítulos, 3 películas, y ¿quién no se acuerda del mujeriego y sin escrúpulos de JR? Lo que tenía un sombrerito. Exactamente. Con la JR. Y se servía hasta al pobre hermano, Bobby Ewing, ¿ya? Y hacía sufrir a su esposa. Bueno, este era uno de los vehículos, y también había otra serie, que de aquí ¿cómo se llama? Recordar, mostrándole esto. ¿Quién de nosotros nos disfrutó con las travesuras de... Bueno, ¿cómo se llamaba la serial? Los Duke de Hazzard, efectivamente. Frente a mi casa hay uno estacionado muy similar, no sé si es el mismo modelo, pero Charger. Bueno, esta era la historia de unos primos. Este es Dodge, ¿no? Exactamente. De los primos, ¿cómo se llama? Duke, del condado de Hazzard, y que hacían distintos malabares ahí, ¿no es cierto? Y los perseguía un comisario. Diabluras, y los perseguía un comisario. Y era una de las tantas teleseries que nos acompañaban. Tenemos que diferenciar que nosotros, como estaba Canal 13 que no llegaba acá, había muchos programas que escuchábamos hablar de ellos, pero lo veíamos cuando viajábamos, pero no llegaban. Yo creo que a nivel nacional partieron 3 canales de televisión, o 2, era Televisión Nacional, Canal 13... Canal 11 fue el primero. Y el canal de la Universidad de Chile. El canal de la Universidad de Chile, correcto. La Universidad de Chile siempre... Y como dice Mario, Televisión Nacional fue la que cumplió el rol de llevar la televisión a todo el país, pero era el único canal que veíamos. Entonces, Cheyenne Body, exactamente. Bronco Line. ¿Cuál más? Había uno de policías. Área 12. Área 12. Área 12 con Martin Miller como el oficial Pete Malloy y Ken McCord como el oficial Jim Reed. Oye, y ese... Sunset Strip, con Cookie. Bueno, Área 12 era del año 1968, y como bien decía Mario, antes las seriales eran muy cortitas. Área 12 duraba 30 minutos. Claro. Nada más que eso. Y además no sé si se acuerdan que decía capítulo 1, me parece, y después terminaba capítulo 2, capítulo 3, epílogo. Oye, ¿y te acuerdas tú por qué eran cortas? No. Ahí viene tu aporte a la mesa, Mario. Gracias. Eran cortitas porque la publicidad todavía no creía en la televisión. Entonces el aporte, ¿cierto?, del que publicita iba al diario o iba a una revista, pero no iba a la televisión. En cambio hoy día se demora 1 hora, pero hay media hora de televisión. Hay media hora de publicidad. Exactamente. Tienes razón. Ese es el motivo. Y no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero me corrigen que el básquetbol es hoy día famoso precisamente por eso. Antes el básquetbol tenía un tiempo en el medio, y alguien de marketing dijo: esta cuestión no va a prosperar, o comercialmente no va a ser buena si nosotros no sabemos meter publicidad a este tema. Y por eso que hoy día el básquetbol tiene 4 cuartos, ¿no es cierto? Y además tiene todos los minutos que tú puedes pedir. Sí, correcto. ¿Cierto? Entonces el entrenador también va pidiendo minutos, y en ese minuto entran las chicas a la cancha y hacen otra. Bueno, estábamos en las seriales. Bien. Otra, Bonanza. Magnum. No sé si se acuerdan, este ex combatiente de ¿cómo se llama? De Vietnam. Tom Selleck. Tom Selleck. No, pero estaba hablando de... Este era de Tom Selleck, que vivía en la casa, lo tenía llegado un ex compañero de armas de Vietnam, que era Higgins, que era el mayordomo de un millonario que nunca lo vimos. Él siempre hablaba del señor no me acuerdo cuánto, que dicho sea de paso, lo escuchábamos en off cuando llamaba por teléfono a Higgins para ver cómo estaba la casa, las cosas. Es como el superagente 86. Claro, y averiguando era Orson Welles, el que prestó su voz para este enigmático millonario que llamaba en cuando a ver cómo estaban las cosas. Y yo no sé si se recuerdan que Magnum, este investigador privado, andaba en un Ferrari, pero el Ferrari no era de él, sino que se lo sacaba a Higgins, o sea, al dueño de casa que no estaba, y él usaba esta cuestión. Tiene más memoria que Marino. Oye, Marino. Sí. ¿Y mi bella genio? De la nariz, es cierto. Mi bella genio, y había otra. La hechizada. La hechizada. Eso es cierto. Bueno, y tú nombraste... ¿Y MacLeod?
Tienes MacLeod razón. el que andaba a caballo con... Era un policía de los años 80, pero que de repente tenía esas locuras de cuando se montaba un caballo usaba un gamulán, Claro, sería un por San sombrero, Francisco. claro, y tenía Las calles de San Francisco, chaval. Sí, bueno, terminemos con MacLeod, tenía un pistolón, me acuerdo que el resto de los usaban ese revólver cortito que se vio, el sacado, una Un 45. no sé si 45 o algo 45 así. especial. ¿Y nombraste Mario A? Columbo. Bueno, Esa Columbo. fue Sí, Columbo. Koyak, Bueno, Bueno, pero vamos por parte. Columbo era aquel detective de ¿cómo se llama? De un impermeable. de un impermeable medio ceboso, por decir las cosas, que siempre te acuerdas que le preguntaba a la gente después cuando se retiraba de la cena, volvía y le hacía esa pregunta que dejaba marcando ocupado al sospechoso. ¿Y en qué minuto usted? Claro, era muy buena, muy buena. Y tú sabes que Columbo, bueno, estuvo durante muchos años, creo que ha sido una de las series que más tiempo ha estado en la televisión. La última creo que terminó en el 2005, no con tanto éxito, pero que lo que no todos saben es que hubo una serie que quiso estar en paralelo, que era de la señora de Columbo, porque él estaba divorciado. No sé si ustedes se acuerdan de eso. No vayan a pensar los televidentes que yo estaba pegado a la tele. Yo me preparé para este segmento y se hizo una serial de la esposa de Columbo, que era una investigadora, que sé yo, todo demás, pero no dio mucho resultado. Tenemos que saber que Tafra además está en la farándula. Claro. El toque farandulero del programa. Oye, para cuarta temporada, en una de esas podemos crear así un segmento de farándula. Koyak, Koyak. Vamos por mientras a una cápsula. Bien. Y volvimos, Marino, a la calle José Menéndez. Valdivia. Verdad que estamos hablando del pasado y es Valdivia. Y por lo que tú me comentabas, esta calle tiene mucha historia. Este pedacito, esta cuadra. Bueno, historia. De la antigua la tenemos acá en el Hotel Militar, que fue la casa de José Menéndez Beetti y posteriormente fue José Menéndez Montes, el último que la ocupó de la familia Menéndez. Y por el lado del frente, el edificios históricos también, porque en la esquina de Valdivia con Magallanes estaba la sociedad rural, ¿te acuerdas? Así es, en un programa pasado hablamos con Patricio Mladenich y ustedes hablaban de que la gente venía a interiorizarse de cuáles eran las carreras del día domingo y qué sé yo. Ahí estaba la sociedad rural. Y aquí detrás del kiosco estaba el famoso Audiocentro Musical. Ahí vendían discos, ¿te acuerdas, Esteban? Claro que sí. Ahí comprabas tus discos de Camilo VI, Cat Stevens, de Cat Stevens, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ya más en los años 80 y un producto típico de los años 80 desde el punto de vista arquitectónico es la Galería Ipanema. Así es. Que su proyecto original consideraba una salida por calle Borges, pero ahí estuvo arriba, ¿te acuerdas que había un bowling arriba? Así es, creo que era una de las primeras salas de bowling que hubo en la zona. Hubo una discoteca. Estuvo la disquería. La disquería Domich estuvo un tiempo. Y creo que también se venía a bailar ahí. Se venía a bailar arriba. Exactamente. Sí. Y en el primer piso, creo que las primeras máquinas de juego tipo Juegos Diana en Santiago funcionaban ahí. Funcionaron ahí. Sí. Y aquí antes de la Galería Ipanema estuvo el Hotel de France. Fue su última ubicación que se quemó. Claro. Sí. Es una esquina con bastante historia. Además, si uno sigue hacia abajo y atraviesa la calle Magallanes, tú debes acordarte, el Casino Asenap. Así es. ¿Cierto? El Casino Asenap era en realidad un restaurante que me parece en un momento dado atendía exclusivamente a funcionarios de NAP, tenía un concesionario y en algún momento después se abrió a la comunidad. Uno venía a cenar, me acuerdo, no pagaba, sino que le decían ficha y uno daba la ficha del funcionario y se lo descontaban a final de mes. Claro, pero yo me acuerdo de los tiempos que era abierto a toda la comunidad y siempre se comía muy bien ahí. Y frente al Casino Senat, me acuerdo, en el edificio al frente, estuvo el Club Social Regionalista en el segundo piso, donde el señor Munizaga tocaba tangos y cantaba. Ese es un edificio emblemático igual, muy bonito. Y el tercer piso estaba el Club Dálmata. Otra cápsula, ¿no es cierto?, con la historia reciente. Así es.
Volvemos aquí a la tertulia magallánica desde La Perla. Oye, qué recuerdos, puro blanco y negro esa época, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando llegó la tele a Punta Arenas, en mi casa no había todavía, y me iba a ver Bonanza, la vitrina de Sánchez. Borie. No, Sánchez aquí en Errázuriz. Casa Sánchez, casa de fotografía. Me acuerdo que ahí tenían una tele y yo me iba a ver en la vitrina Bonanza, porque era una serie que a mí siempre me gustaba. Hasta que llegó el Motorola. ¿Se acuerdan? Motorola, Westinghouse, también el Antú. ¿Se acuerdan de Antú? IRT también. IRT. Boloco. Boloco, sí. Armados en Chile Sí. por el padre del actual Miss Universo. Justamente. Creo Actual que- no, hace Perdón. un añito. Ah, sí, añito. Sí. ¿Qué Pues otra sí. serie teníamos ahí? Había unas de doctores, varios doctores. Yo no me acuerdo mucho de ese tema, yo andaba más metido en el tema combate, iba a decir Combate, bélico, qué sé yo. Ese. Esa La era- Sargento Pepper, Sí. puede ser. Sí, También, pues. sí, creo que era Angie Dickinson la actriz, algo así, No me acuerdo. pero era una mujer entre, como bien entre la memoria interesante. tuya y la de Marino Sí, ya... sí, sí. Oye, Koyak, el detective Teddy Savalas, Teo Koyak, él en esa serial actuaba con su hermano. Con su hermano, exactamente. Y es una de las series igual que estuvo muchísimo tiempo en ¿cómo se llama? En el aire. Y me acuerdo mucho de uno de los capítulos más emotivos porque él tenía un oficial, él era sargento, me parece, no, era teniente, pero en algún momento él se hace cargo del distrito donde trabajaba y su jefe, no me acuerdo ahora el nombre del actor, lo destinan a otro lado y a él lo ascienden, entonces queda a cargo de de donde él trabajaba antes, el tema de Teli Savalas, Koyak, que andaba siempre con un Koyak, ¿no es Con un cierto? Koyak, Por que eso- ahí salió el el famoso El chupetín, famoso chupetín ese Koyak, y que claro. aquí las empresas de dulces, Calaf y otros, empezaron a copiar. Y que a todo chupetín redondo se le llama Koyak ahora. Así es. Diferentes nombres, pero todos son Koyak. Sí, pasó a ser un genérico, tienes toda la razón, así como un virome, un frigider. Oye, deme un Koyak. Antes que sigan, me llamaron otro día, usted ahí pasó por calle Roca Ya. y dijo que el club inglés estaba en el segundo piso del Banco de Chile. ¿Dije en el segundo o en el tercero? No, dijiste en el segundo, por eso me llamaron para decirme, dígale al señor Derpis. Yo dije que era muy chiquitito, entonces la escala... Me engañó. Me llamó la señora don Orlando Vera Villarruel. Don Orlando trabajó 30 años en el club inglés. ¿Qué? Dice que en el segundo piso estaba el consulado inglés, estaba... Ah, pero no estaba tan perdido, estaba ahí a la vuelta de la esquina. Estaba el Club de Leones, o el Rotary, El Rotary. y algo más que no recuerdo. Y don Orlando no solamente trabajó 30 años en el club inglés, trabajó 30 años, ¿sabe dónde está? En la estancia Danista, No me diga. con su abuelo, O con su abuela. ¿Y el nombre era? don Orlando Vera Villarruel, a quien aprovechamos de saludar. Ah, mira tú, eso sí que... Bueno, como todo. El hombre no cambió mucho de trabajo, 30 años allá y 30 años acá. Mira tú, qué genial. Pero debe haber venido del campo para acá. Y campo, debe sí. ser esas cosas típicas, estoy seguro que uno lo ve ahora y dice, usted era el señor Vera, porque uno cuando es chico a veces no retiene cómo se llaman los apellidos. Mira tú, qué curiosidad. Sí, Sí. un lindo recuerdo. Bueno, y alguien también que me hizo un pequeño llamado a atención es que en uno de los programas cuando hablamos de los campamentos de NAP y comentábamos de esta gente que vivía en ¿cómo se llaman? Las baterías, me hicieron comentario, insisto, en que cerca de Cerro Sombrero había como una especie de batería que dependía de planta, que era Sara, donde vivía gente también. Y además había un campamento de pura gente soltera, que era el campamento de los sísmicos en el sector de Estancia Nueva, que era una cosa igual bastante complicada porque la gente vivía, es cierto que con todas las comodidades que tenía en esa época la ENAP para su gente, pero vivían en campamentos que estaban aislados, en medio de la nada, exactamente. Así es que echa la corrección también, Mario, al Es respecto. decir, hay gente que nos ve, Sí, son unos cuantos y que aportan nada más. no aporta. Oye, se me quedaron dos cosas en esta cuestión de las seriales. Una, Patrulla Juvenil. Patrulla Juvenil. Clarence William III, Tercero, Peggy Lipton. Michael Cole y junto al capitán Tiger Andrew, que era hacer las tareas o salir rápido de las extra programáticas para llegar, me parece, a las 6 de la tarde Juvenil a era- Patrulla Juvenil. Sí.
Eso... Era de alta sintonía. Absolutamente. Oye, ¿y programas regionales no había mucho? Aparte de una noticia con nuestro amigo Caupolicán Sangüesa. Poco programa regional. Había, Yo no bueno, recuerdo, a ver. yo no sé, habían transmisiones, como por decirte el Telebingo. Pero eso ya ¿Te estamos acuerdas? hablando de los años 80, No, finales de los sí, 70. sí, claro. Sí, 70 y Sí. algo. Pero 80. hacían de Zona Franca, yo no estaba acá ya en Punta. Pero antes de eso, habían transmisiones en directo. Lo que se hizo en Zona Franca, por ejemplo, cuando llegó Maciel, ¿fue? Maciel. Claro. Y también había algún tipo de programa de conversación, cierto tipo político, como dices tú. Tipo esta hora se improvisa. Claro, pero Sí, no. no. Pero un programa de exteriores casi no. No lo No había, recuerdo, fíjate. no había, hasta que comienzan las noticias regionales, pues. Cuando comienzan las noticias regionales ya claro. los camarógrafos salen a hacer notas. Televisión Nacional estaba en calle Yugoslavia, hoy Hoy día Croacia. claro. Sí. Casi, Sale al llegar, edificio. casi al llegar a Boris, Sí. en un segundo piso. ¿Estaba en el segundo piso? Sí. Sí, me parece Ah, que no, en el segundo. pero ahí Por está el donde edificio. estaba Multicredit. En ese mismo edificio, Exactamente. justamente al lado del Sí. Círculo Suizo. Sí. Ahí está en la- Después ya se cambió al edificio que no sé Y cómo me parece que el primer director fue el señor Beltrán. Marcos Salazar Sal Beltrán. Marcos Salazar Beltrán. Sí. terminaba las transmisiones, la típica, uno se aprendía de memoria. Porque desde la carta Oye, de ajuste hasta que... Mario lo dijo, güey, Oye. la televisión era un acontecimiento, entonces uno ojalá pudiese estar como pelotudo, perdón, ahí en Cada uno estaba como podía. en la carta de ajuste, que era una cuestión ahí nomás. Y después, pero hasta el final, aquí terminan las transmisiones de Televisión Nacional de Chile, cuyo representante legal y el director. Y la dirección Ya, y ahí terminó, ya, ahora sí, hasta mañana. No, era Ponerse el pijama. Oye, ponerse el pijama, ¿cuánto nos fuimos? No sé si era tanto. los telerines, Los telerines con el topollillo, El topollillo. que nos invitaba, ¿cómo se llama? Pero a acostar. se iban a acostar temprano, entonces. Bueno, algunos, pues claro que sí. lo mandaban a acostarse temprano. No, eso- Sí, el topollillo ya dijo que hay que irse a la cama y ahí partíamos bueno, unos cuantos a acostarnos. Buenos tiempos de la televisión. Buenos Así. tiempos. Bueno, yo creo que Oye, las teleseries también llegaron en esa Oye, época. Po. una de las gracias es que había un solo canal. Sí. Es decir, por lo uno veía el tanto- canal y se enteraba de todo, y si no, además, era el acontecimiento de la película que daba, me acuerdo, el otro día, era el tema obligado en el colegio. Po. Sí. Cuando dieron La Carcaña, ¿te acuerdas? Una película, algo de un pájaro, no sé. Oye, Al aclaremos otro que- día era el tema conversación del colegio. Aclaremos po. que antes las películas para mayores de 18 años, porque habían de 21, pero las de 18, esas que nunca me pude colar, esas terminaban con un beso. Terminaban con un beso y tenían mayores de 18 años. O sea, Como Cinema Paraíso, nos cortaba el cura. Bueno. Oye, no nos vayamos a ir sin decir ahora que ustedes tocan este tema de los programas, lo que nos marcó a todos, Ping-Pong. ¿Se acuerdan ese programa? O sea, Ping-Pong es un un muñeco. Y el tío Era- Valentín de esa Valentín época. Trujillo, ¿no es cierto? Creo que el personaje Jorge era un Guerra. tal Jorge Guerra, pero educativo 100%. O sea, ¿Y Marcelo? hoy día. Absolutamente. Marcelo No, fue muy- posterior. muy posterior. Pero era Cachureo, más muy de. posterior. Es cierto que ayudaba a los niños cachureos, pero Ping-Pong. Ping-Pong era Oye, absolutamente estaría educativo. hoy día plenamente vigente y tendría premios a nivel educativo, no sé qué historia, pero interminables, porque era bueno el programa, era bueno y nos enseñaba a todos nosotros. ¿Se Aparte acuerdan de que los sal- efectos especiales que tenía en esa en época? esa época Era él muy- salía de un baúl, ¿se acuerdan? Jorge Guerra. Jorge Guerra. Y después, antes de terminar el programa, guardaba todas sus cositas, se metía dentro del baúl. Parece que yo miraba harta televisión, man. Sí. Por eso mis notas no eran del todo No buenas. eras como Mario Vázquez, que no veía tele que- porque estudiaba, ¿no? Claro, sí. Así es. A otros programas infantiles no había. Las telenovelas empezaron a llegar también, pues. Arturo Moyagrao. Muchacha italiana. La muchacha Bueno, pero italiana. El Padre Gallo yo creo que fue una de las más vistas, ¿cierto? Con de Arturo Moyagrao. Sí. Bueno, y la madrastra cuando resurgen nuevamente las telenovelas, y hace la madrastra Arturo Moyagrao, pues, y eso fue la locura. Pues. Muchacha italiana viene a casarse con. Muchacha italiana viene a casar. Así Esa es. es buenísima. Argentina. No era Mexicana, mexicana, con me parece. Ángela María. Ángela María. Ángela María. Así Y es. bueno, y estaba Nino, que después, cuando Nino en pleno furor, los traen a Punta Arenas, Mario Fosquino como empresario, los trae al Teatro Politeama, y fue un acontecimiento en la ciudad. Po.
El actor español. Rolando Rivas Taxista era otra, no sé si llegó a las telenovelas de esa época. No, tú no te estudiabas mucho, no te acuerdas de nada. Vamos a ir mejor a comerciales y volvemos con un muy buen invitado. Volvemos después de estos interesantes comerciales. Que cada vez son más. Oye, nos quedaron un montón de series afuera. Así es. Pero bueno, disculpen la memoria. Oye, lo ideal sería que al invitado, a nuestro invitado de esta sección, lo presentara a Mario Arturo Derpis por cercanía y por barrio, pero me voy a tomar la libertad yo de presentarlo. Y a raíz de esta foto, quiero que la muestre, señor director. ¿Qué le dice a esto usted, don Manuel Aquebeque? Bienvenido. Bueno, primero que nada agradezco esta invitación acá de mi amigo Mario a este programa que lo he seguido y lo encuentro muy entretenido. Y bueno, uno no puede acordarse de todo, como ustedes dicen, quedaron algunas series, ¿no es cierto? Como Kung Fu, ¿no es cierto? También podría ser Viaje a las Estrellas. Perdido en el espacio. Viaje al fondo del mar. Sí. Mucho. ¿Se acuerda de eso, no? Sí, Club Andino. ¿Y eso? El camión. Pero este camión era el de Jaco Ilich. No, ahí yo subía con... Porque el de Carcuis, ahí al lado. eso, pero es que en el de Carcuis se le hizo una casita. Después, al año siguiente, pero partimos con un camión. Uno era color gris. El camión era un Chevrolet. Pero mi recuerdo... yo estuve participando con Esteban Carcuis, yo era prácticamente un niño, pero iba y tocó justamente en la época de vacaciones de invierno, así que subía con él, le ayudaba a colocar las cadenas y después llegó un andarivel chiquitito que estaba como a 150 o 200 metros, entonces ese andarivel yo subía a hacerlo andar porque había que llevar combustible y destaparlo, hacerlo andar. Y después en las tardes, cuando subía con un trineo de esos dirigibles y me lanzaba. Y eso era espectacular, llegar hasta la casa del refugio con el trineo, que la casa refugio en ese momento se encontraba a mitad del cerro. A mitad del cerro, que se y quemó. Había que subir una subida que era muy complicada. El camión era raro que llegara hasta arriba. Claro. Bueno, quise presentarte por eso, porque mis recuerdos son contigo del año 66, 67. Sí. Esteban Carcovich en el camión con la lona y tú siempre al lado de él. Primero estuvimos con ese camioncito, un Chevrolet 59 corto rematado en NAP con rooster o alta y baja, y entonces se le colocaba el rooster para subir y subir. Y subir el Lynch era un gran desafío. Un gran desafío. Oye, Manolo, perdona. Un Ford 61. Rojo. Entendamos que el rooster es lo que hoy día llamamos el 4x4. No era 4x4. El rooster bloquea las ruedas para que las ruedas trabajen, no trabajen individual, sino que trabajan juntas. Sí. Bueno, quería hacer ese recuerdo de Esteban Carcovich y de tú siempre, el fiel escudero ahí al lado de él, siempre la imagen. Y después, saltaste. Es más, te cuento, esa casita que se hizo, se me ocurrió a mí de Cholguán. Inspirarme y pinté el andino ahí. Sí, había unos monitos con unos monos de nieve. Sí, don Jaco Iglesiuta me tenía en un altar porque yo pinté el andino y fue algo que lo hice así, bosquejándolo. Don Santiago Iglesiuta, de muchos años concesionario de su hija, la señora Tita, su señora. Bueno, pero nuestro invitado está acá por otra cosa. Eso es para empezar a ordenar el tema, Mario, ¿no es cierto? Usted, un hombre, bueno, todos lo conocen, por esto fue un recuerdo muy personal, pero todos lo conocen a Manuel por lo ligado al automovilismo regional. Y ahí, bueno, usted cuenta. Oye, bueno, primero yo creo que demos la posibilidad de mostrar la foto. La mostramos al principio. La mostramos al principio. Se mostró, pero bueno, Sí. para los que no vieron. Se nota que Oye, estás atento. Manolo, son los hermanos Bison. Está bien. Oye, Manolo,
la verdad que tienes un tema múltiple en tu vida, ¿cierto? Desde niño, en distintas cosas Pero me gustaría preguntarte, ¿desde cuándo partiste tú en este tema de los fierros? Mira, yo tenía alrededor de 9 años cuando vivía y vivo ahí en Riquelme, 94, y de repente en la mañana veo pasar un chasis con ruedas, una persona conduciendo, chasis nuevo, y se estacionó un poco más allá de la casa donde tenía el señor Daniel Díaz las micros, que eran rojo con una franja beige y la parte superior era azul. Esta hacía en el recorrido Barrio Prat, población 18. Y en ese momento pasando por Nogueira y Arrazo. Claro. Y después subían por una parte Independencia, tomaban Señoré, subían por Borillana y Arauco y después Pérez de Arce. Y primero se llegaba como hasta la calle 4 o 5, después ya llegamos hasta la 10. A medida que hasta creció la la población también. En esos tiempos, Aníbal Gómez había traído 2 micros. Una Ford del 58 sería una frontal, que después la tuvo Bus Cóndor. ¿Bus Cóndor acá? Y hacía viaje al aeropuerto ahí tiene razón, Bus Cóndor. En Colón. En Colón. En Colón con Magallanes. Y después trajo una Dodge larga de 12 metros. Entonces, este chasis que viste trajo, pasar. claro, su objetivo era construir una micro que fuera un poquito más grande, porque fue de 12 metros 60. Y se carrozó ahí en el taller del señor Díaz, que en ese tiempo Daniel Díaz era el dueño del taller, pero Perdón, el taller no era don Alejandro. No, Alejandro Díaz Gota era la parte, digamos, de mueblería y esa parte. Y como don Alejandro Díaz Gota había trabajado con Fleury, ahí habían hecho otras micros. Entonces, realmente se empezó a carrozar igual que como si fuera una casa, la estructura, los limones, todo, y después tenían una fragua donde se calentaban los fierros, se moldeaban, después se agujereaban y se reforzaba la estructura. Posteriormente de eso, por fuera, ¿no es cierto?, se colocaban planchas de fierro negro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para darle resistencia le hacían una moldura. Entonces, don Alejandro Díaz Gota hizo un canalón, se colocaba la plancha y se colocaba un tubo, una cañería, y se apretaba con prensa y se le empezaba a golpear hasta que se formaba el rodón. Y se iban colocando las planchas. O sea, eran micros made in Punta Arenas. Made in Punta Arenas, para que tomara la resistencia. La carrocería. Sí, la carrocería. Entonces, después, más abajo, veía otra planchita que se era lisa, ¿no es cierto? En el medio había un ángulo que le daba resistencia por si pasaba a topar con alguien y todo eso. Y por dentro, los vidrios, ¿no es cierto?, se colocaban como en una casa y con unos junquillos. Con masilla, con junquillos. Y se hacían hoyitos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era mi misión en ese tiempo? Que yo, como le digo, tenía 9 años, participé en esa construcción de esa micro. Era en los hoyitos colocarle jabón y dejarlo ahí. Y ellos venían con unos desatornilladores que en ese tiempo era una maravilla porque era de chicharra. ¿Y señora, ¿En qué ferretería lo compraron? No sé, pero en todo caso... No, en ese tiempo no estaba San Marcos. Y usted después deriva en la mecánica. Bueno, como le digo, en esa... lo bueno fue que yo vi, cuando esa micro se terminó, estuve en el viaje inaugural. El chofer fue el hijo de don Daniel Díaz, que era Manteca Díaz, como le decían, que trabajaba en el Banco del Estado, que ahora no está acá. Y bueno, a esa edad yo empecé a trabajar de cobrador. Entonces yo salía de la escuela 15, 1:45, llegaba a mi casa, a las 5:15 ya estaba parado en Condel, porque por ahí subía la micro, tomaba la micro y andaba hasta las 8:30 cobrando boletos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era mi otro trabajo? Hacer los rollitos de moneda y los billetes. Oye, Manolo, 2 cosas. ¿Te acuerdas cuánto costaba el pasaje en micro?
un peso de haber costado menos. Mira, lo que sí te puedo decir, que primero me pagaban 50 centésimos de escudo. Por eso, por esas horas que yo andaba. Después, obviamente, yo andaba el día sábado y el día domingo, pero el día sábado casi era, en la mañana todo era mantención. Se iba a lavar y se iba a lavar un riachuelo que quedaba en Rómulo Correa, donde habían varias subidas por ahí se iban a lavar las micros, y por dentro, por fuera. Y bueno, después llegó al automovilismo porque a los 12 años ¿Cuándo llegó la autocarrera? Empecé a andar en bicicleta igual y iba a la vuelta ahí a donde Carcuy, porque yo ya todo esto ya había visto que de ahí salía el auto de carrera, ¿no es cierto? Que tenía en ese tiempo un Chevrolet 56 color blanco. O sea, primero era otro color, después lo pintó el color blanco y le colocó el número 13 el día que chocó en el Club Hípico. Cuando se hacían carreras en el Club Hípico. Y se le metió un tubo, ¿no es cierto?, que le pasó rozando el brazo a Luis Cárdenas Potranca, como lo digo amistosamente, que es el que ha construido la mayor cantidad de autos de carrera acá en Punta Arenas, y que construyó un Ferrari, incluso una imitación de Ferrari que salió en el canal de Católico, ¿no? Hace un poco el reportaje. Y bueno, él ha construido muchos autos, incluso uno de los que yo tuve también lo construyó él. Y él era el copiloto de Carcuy. Y como le digo, yo iba a la escuela 15, así que veíamos desde la sala de clase cuando el auto salía, bajaba por Teniente Serrano y doblaba. Así que obviamente nosotros, con otra persona que en este momento también está ligado al automovilismo y que ha corrido mucho, que es Jaime Paredes, íbamos ahí en bicicleta, Churrasco, sí, a ver al Club Hípico, esas carreras que se hizo una o dos veces. Incluso ahí se corrió Godfrey Philipson contra un caballo. Esa tuve yo, recuerdo eso. Y ganó el caballo. Sí. No me digas. Sí, me acuerdo de Cuando eso. tenía el ranchero él. Ya. Y bueno, otra de las personas que yo me acuerdo es Leopoldo Turina con el MG. Sí. Y me acuerdo con Leopoldo Turina, creo que esto un tiempo más adelante, él se hizo famoso igual porque corría con una camionerita Opel muy bonita, amarilla con negro. Sí, exacto. Y era una camionetita Opel. Es una camionetita Opel, sí. Estamos hablando del circuito Arturo Prat. El circuito Arturo Prat, eso ya es circuito Arturo Prat, sí. Circuito Arturo Prat, perdón, aclaremos cuál era, porque hay mucha gente. El circuito Arturo Prat era el camino que venía del aeropuerto, que ya estaba pavimentado. Me parece que las primeras carreras cuando yo fui, íbamos cruzando por la Pampa con mi hermano mayor y mis hermanas, ¿no es cierto? Demoramos un par de horas para llegar, porque cruzábamos por ahí por donde lo que es España ahora, eso era un proyecto de avenida, ¿no es cierto? Y pasaba por ahí los arreos de animales, ¿no es cierto? Y de ahí cruzábamos lo que sería más o menos por donde está el Instituto de la Patagonia y salíamos ahí por cerca de los Beach. Perdona, pero se iban caminando. Caminando. Sí. Y volvíamos caminando. Entonces, ahí la ruta le habían colocado esos guardarraíl de madera que estuvieron muchos años, ¿no es cierto? Entonces nosotros de abajo veíamos, a veces cuando ya íbamos llegando, andaban probando los autos y pasaban. ¿De qué año estás hablando? Yo estoy hablando del año más o menos, debe ser el 62 por ahí. O sea, el circuito era una parte de lo que es el camino de aeropuerto y también por Barranco Amarillo. Hasta la punta de Diamante, ¿no es cierto? Que la subida a Clavich después. Sí. Que se origina ahí en este momento, que todavía existe la punta de Diamante, toma el camino que va para Río Seco, ¿no es cierto? Pasa por Barranco Amarillo, ¿no es cierto? La famosa subida Slavish. Ya. Pasa por la Cruz arriba, después donde está la curva San Martín, porque por ahí vive una familia San Martín, y de ahí doblaba nuevamente y empalmaba. Los roblecitos, o sea, ahí tomaba la. Pero tú, el camino no los nuevo. roblecitos, No, antes. No, porque si fuera los roblecitos pasaría por Río Seco, no. El circuito era más chico. El circuito era de 8 kilómetros y tanto. ¿Tú corriste alguna vez, Manolo, ahí? Sí, la primera carrera que corrí como copiloto corrí con mi cuñado, Manuel Barría, y yo tenía 15 años en aquel entonces. Ya tenía experiencia porque incluso yo le ayudé a armar el motor de ese auto, que fue un auto que compró mi cuñado, que Manuel Barría, que ese auto había sido de Domingo Yotrunis García.
pero él no lo alcanzó a correr. Entonces después vendió ese auto, pero sin motor, y nosotros le colocamos un motor de un Chevrolet 59, de esos mismos, y lo armamos yo. ¿Y Barría también del barrio Prat? También vivió en el barrio Prat. Porque teníamos a Carco y teníamos a Barría, teníamos a y bueno, Cofré. mi cuñado, que era Manuel Barría, fue copiloto de Eulogio Cofré. De Eulogio Cofré. También. ¿Y cuándo se inicia usted como piloto? Bueno, voy a hacer un paréntesis antes. Primero, a los 12 para 13 años, cuando terminé la enseñanza básica, porque era hasta sexto preparatorio, entré a la escuela industrial, y cuando entré a la escuela industrial entré a trabajar donde Carcuis, y ahí ya a los poquitos meses que estaba trabajando, Carcuis le pidió permiso a mi mamá para llevarme a Porvenir, a una carrera que se hacía en Porvenir. Obviamente yo era un menor de edad, entonces fue a la casa, hizo toda la gestión y me llevó. Y resulta de que su copiloto era Lucho Cárdenas, y Lucho Cárdenas, bueno, como era allá en Porvenir, siempre había una recepción el día antes, y después al otro día también habían recepciones, entonces, no llegó el copiloto. Le cayeron mal las empanadas. Al otro día en la mañana me sacaron a mí a probar, y tuve la suerte de girar en el circuito callejero de Porvenir y conocerlo. En ese tiempo Carcuis corría con un auto que lo había hecho Lucho Cárdenas, que los argentinos le colocaron las empanadas, era una coupé Ford del año 36, parece que era, y primero tuvo con motor Chevrolet. En ese tiempo era tener un Chevrolet de esos mismos, de 4 bancadas, motor antiguo. Después se le colocó el V8, y ahí ya conocí el vértigo de la velocidad, y de ahí ya entonces empecé a, cuando Carcuis salía a probar, que las pruebas eran en la ruta, me llevaba, y después también me llevó a Río Grande como operador, internacional, a Río ya. Gallego, ya desde niño, y después de haber corrido yo con mi cuñado acá en el circuito Arturo Prat, ya corrí otra carrera con mi cuñado en Gallego, y de ahí ya para adelante empecé a correr con Carcuis. Ya. Estoy hablando Pero ya eso es copiloto. copiloto. Eso sí. empecé a correr con Carcuis como el 68, porque esto con mi cuñado debe haber sido el 67. Y de piloto yo empecé a correr el año 74, corrí la primera carrera, Carcuis todavía estaba vivo, y yo en ese momento era profesor de la escuela industrial. ¿Y en qué Y circuito preparé corrió? un auto que lo preparamos en la escuela industrial, que era un auto que se habían traído a la Argentina, y llegó Víctor Dinter, y lo preparamos en la escuela. Ah, en la misma escuela. Entonces con ese auto clasifiqué yo aquí en el circuito ya de Cabo Negro. De Cabo Negro. Claro. Te vamos a interrumpir un minuto, vamos a ir a una cápsula y volvemos con Manuela Queveque. Bueno, seguimos acá en lo que es el barrio del Puerto, ¿cierto? Recordando distintos locales que habían. Estamos entonces en Balmaceda con Lautaro Navarro. ¿Y el barrio del Puerto a qué se asocia, don Mario? Aparte de todo el trabajo marítimo. Bueno, se asocia a todo lo que tiene que ver con pasarlo bien. Con pasarlo bien, ¿cierto? la bohemia. La bohemia. Bueno, también usted sabe que cuando uno trabaja en el puerto, porque aquí el puerto tenía una característica, que se trabajaba manualmente. Claro. ¿Cierto? Aquí trabajaban hombres más que máquinas. Entonces esto era muchísima gente esperando el turno, y mientras tú esperabas el turno... Y los carros primero esperando llevar los fletes. Claro, La carreta los camiones, ¿te acuerdas? No, después los camiones, primero las carretas con los caballos. Claro, entonces, oye, todos los que trabajaban en el puerto le daba sed. ¿Y a dónde venía? Aquí, a esta esquina. El Polo Sur. Bar Polo Sur. Y al frente, si no le gustaba cómo estaba la caña, el Capri. Bar Capri, y después al lado otro bar que no recuerdo el nombre. En esa época, Mario, donde había un bar por esquina de Punta Arenas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí. Muchos bares. No, y en Uno en cada esquina. en este sector principalmente. ¿Tú te acuerdas que al lado del Capri había un local ya más nocturno? Yo creo que era no tan al lado, pero sí casa por medio. Claro,
Que se quemó. que se quemó y las chiquillas tuvieron que salir corriendo. Chiquilla, dijiste. Sí, pero pucha, la inolvidable María Teresa. Exactamente, qué buena Nightclub María Teresa. Yo vivía aquí a la vuelta, así que conocía Sí. a las chiquillas. Era muy chico para entrar, pero escuchaba en la noche cuando llegaba la orquesta también. Dejabas tu bolsón ahí en la Me entrada. bolsón en la entrada. No, y me acuerdo que se quemó el año 60, fines de los 60, debe haber sido un incendio a plena tarde, no fue en la noche nada. Sí, pues era Casa Celeste. Sí, inolvidable. Y aquí el Polo Sur, sabes que a mí, tú te tienes que acordar, el único hombre de color que había en Magallanes, que vivía en un lanchón en playa Sí, en Colón. él era un personaje. Él pues, prácticamente pasaba todo el día acá. Pasaba todo el día aquí en la puerta, esperando que le cayeran sus moneditas para entrarse a poner la cañita. Po. Como yo transitaba, vuelvo a decir, lo dije en las otras cápsulas, transitaba por esta cuadra, era mi barrio, po, y siempre Oye, aquí el hombre ahí parado Estaba ahí. esperando. Oye, y al lado estaba el servicio agrícola y ganadero, ¿no? No, después este mismo local se transformó en el SAC. Ah, no, al lado. No. Todo esto era el bar. Bueno, pero, estaba la Ford después. Pero lo que sí estaba la agencia Ford. La agencia Ford, claro, de Camelio. Por años de años. Años de años. Vivía un veterinario al lado, me acuerdo, McKinnon. Y al frente había una bodega, donde está la aduana hoy día, había unas bodegas que terminaban en Punta Diamante allá. Y al frente, donde es el estacionamiento Cofrima, habían dos casas que pertenecían a Sara Brown, a la ganadera Tierra del Fuego, dos casas señoriales. Realmente unas casas muy lindas. Estamos hablando de un sector de un tremendo movimiento, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con la cosa portuaria venía de abajo y entraba la mercadería A la acá, bodega. a las bodegas. Y ahí estaba la comisaría, cuarta comisaría Carabinero, ¿te acuerdas? Ahí donde estaba la tienda de souvenirs. Bueno, grandes recuerdos de aquí del barrio del puerto. Lautaro Navarro, esquina de Balmaceda. Muy bonito, muy bonito. Nos vemos, amigos. Y después de esta cápsula y de estos comerciales volvemos aquí con Manuela Queveque recordando lo que es el automovilismo regional. Estamos Llegando a Cabo Negro. llegando a Cabo Negro Así es. y partiendo como piloto. Claro, bueno, cuando partí como piloto del año 74, habían pilotos como Willy Camp, como Tevenom, Víctor señor Muñiz. Gallego, el señor José Muñiz, Marcos Lausis, Esteban Guis, Goico Maslo, Goico Maslo, Betoto Vera, Parrita Cuevas. Parrita Cuevas, Ese porvenir. Sí, Ivo Milovich. Ivo Milovich. Y del otro También de lado Porvenir. me tocó conocer también el doctor Chiflé, ¿no es cierto? Juan Carlos Castillo, también de Río Grande, Vicich, No me suena Visich. que era preparador del auto de Romerito, Ah, Romerito. Agustín Vidal, Ya. después Rancho Pérez. sí, pero ya esos son... Yo creo que Posteriores. Posteriores no alcanzó a correr en tierra, ¿no es cierto? Sí, no, sí, correcto. Igual en Sí, tierra, sí. ya, sí, esos son Sí, posteriores. esos son ¿Corriste posteriores. cuando vino Papín Jara? No, cuando vino Papín Jara, en ese momento no corrí yo con Carcuis, porque Carcuis creo que corrió en esa carrera, en una de esas carreras corrió con un Nash y en la otra corrió con un Chevrolet 56. En esa carrera que vino, la primera carrera que vino Papín Jara, Bartolomé Ortiz y Boris Garafoli. Boris Garafoli. Papín Jara vino con un Chevrolet ¿Una Baturé? turismo carretera, digamos, hablemos Baturé, ¿no es cierto? Chevrolet. Y Bartolomé Ortiz una Baturé Ford. Sí, Y Boris Garafoli vino con un Volvo de esos tipos redonditos. correcto. Y el próximo año que vino Boris Garafoli con un Falcon, vino Papín Jara con el mismo vehículo y vino Ramón Ibarra con otro auto hecho. Ibarra. Ya no vino Jara. Ortiz. Ah, Pero Godfrey Philipson le ganó a todo. Godfrey Finlayson en una de las carreras corrió con él, ¿La Paloma Blanca? con el ranchero, Ya. ¿no es cierto? Y la próxima carrera ya
debe haber sido el 65, 66, porque él trajo ese auto que era un Ford Galaxy que trajo a Estados Unidos especial. Ganó la carrera Godfrey Finlayson después de que Papín Jara ya le había sacado prácticamente una vuelta, casi. Pero después la recuperó, incluso, si no me equivoco, se pegó un semitrompo Finlayson en la subida de Slavish, y Finlayson era una persona muy metódica, o sea, no era de derrapes ni de cosas, pero ganó la carrera faltando, eran carreras que se corrían a 20 vueltas, como la vuelta 17, Papín Jara fue que... Ahora que ¿Cuántos metros tenía ese circuito? 8 kilómetros y medio, sí, parecía. Ahora que habla de derrape, traje... La curiosidad era, ¿cómo se llama? De acuerdo al tema que estamos tratando, y el señor Akebeque el camino de Esteban Guich. ¿No es cierto? Era de color azul. De color azul, derrapaba muy bonito porque era un auto muy largo. Un derrape que se dice controlado, ¿no? Pero lo que usted nos tiene que ayudar, ¿no es cierto? Que la gente entienda de que en el Cabo Negro se corría con mucho auto de calle. Todo esto que nombraba Muñiz, Tevenón, Finlayson, eran autos hermosos y que estaban metidos en el circuito. Ni siquiera usaban jaula. No tenían jaula. Ni siquiera usaban cinturones. Ni siquiera cinturones. Y después empezaron... parecían una fascínica. Claro, eran como una fibra que se rompía muy fácil. Yo recuerdo el camino de don Esteban Guich, que en paz descanse, cómo se le salían los niquelados que iban a los lados de los guardabarros y qué sé yo, porque eran, insisto, autos para andar en la calle. Y un verdadero esmeril. Exactamente. Sí. Y eran pocos los autos que tenían forma de autocarrera. Me parece que de los primeros fue el del señor Esteban Kapkovich, la zapatilla de Goico Maslov, la Damajuana o garrafa de... Vitelli hizo uno. Vitelli tenía uno. Mario Vitelli. Sí. Mario Vitelli tenía un... Sí, por eso, pero Luis Cárdenas le hizo un auto, antes que a Carco hizo un auto de esos... así que se llamaban turismo carretera, o sea... Parrita Cuevas tenía algo que era como una media Damajuana, no sé cómo le llamaban, la garrafa amarilla. Esa había sido hecha en Argentina, sí. Claro. ¿Corría la garrafa y la empanada? La empanada era de Carco y los argentinos le colocaron la empanada. Usted, señora, que ve que corría con un Malibú, ¿no? Sí, Chevrolet. Yo he corrido con Malibú, incluso el que tengo ahora también es Malibú, pero yo partí corriendo también con esa misma carrocería del año 34, 36 que había hecho Domingo Yurnes. Yo después se la compré a mi cuñado y yo la corté un poco porque era largo, y ya le coloqué motor V8 y empecé a correr con eso, pero eso fue posterior al accidente del año 74, empecé a correr con ese vehículo el 76. Y también corrí acá en Punta Arenas, en Porvenir. Oye, Manolo, enero, febrero fue el accidente en la Sopesur. El 74, el 8 de diciembre fue. El 8 de diciembre del 74. Sí. La Cuesta Las Tarres. Bueno, recordemos, los amigos no saben, donde falleció nuestro querido Esteban Kapkovich, cara sucia. Que está aquí en la perla del Estrecho. Era una carrera que se corría entre se llamaba Sopesur, Sociedad de Prensa del Sur. Sociedad Periodística del Sur, nosotros se corría entre Santiago, Puerto Montt, Concepción, que era el recorrido que hacían en el reparto de los diarios. Entonces, por eso era una carrera, porque los que repartían salían corriendo a las 3 de la mañana a entregar eso. Entonces, la Panamericana en ese tiempo, claro, eran de ida y vuelta, y en algunas partes estaban reparaciones, que había una sola vía, y realmente es algo totalmente extraordinario. Por ejemplo, el Lucho Jimeno, entre Nos y Chillán, digamos, hizo un promedio de 215, y nosotros hicimos 201 habiéndonos quedado sin benzina, habiendo perdido como 5 minutos mientras conseguíamos benzina. Porque realmente el auto gastó mucho más que lo que... No tenían presupuesto. ¿Y esa fue la primera vez que fueron a Sopesur? Esa fue la primera vez que fuimos a Sopesur, sí. Y bueno, ahí nos acompañó Silva y Pirulo Yarzo, Bukovic, que trabajaba en ENAP, pero no Simón, sino
ellos andaban de auxilio con un Opel Comodoro. Ya. Y realmente esa carrera había sido algo maravilloso. Si nosotros partimos quinto de Valdivia ya en la última etapa. ¿Iban hacia Puerto Montt? Y ya íbamos, ¿Venían de vuelta? Veníamos de vuelta. ¿Hacia ya. Concepción? Sí, partimos en quinto lugar, nosotros partimos en el puesto 140 de Santiago. Y ya habíamos pasado a todo en el camino y en ese momento era cada 2 minutos la largada. Partió Lucho Jimeno, Jerónimo Estanza, Fernández, Manfredo Suiter y nosotros. Y nosotros al momento del accidente habíamos pasado a Manfredo Suiter, a Fernández y teníamos a la vista a Estanza. Ahí en la Cuesta de las Tardes yo lo alcancé a ver, que era un auto anaranjado. Y bueno, lo único que fue un accidente producto de una falla mecánica. Falla mecánica. Porque el auto se empezó a incendiar. Entonces, en el momento que llegó a la curva, la parte donde iban los cables a la bobina, el flexible de freno que iba al servo, que era un servo con líquido, eso después lo pude verificar yo al rato después del accidente, cuando ya volví del hospital, estaba quemado. Y el auto estaba enganchado en tercera. Por eso yo me quedó el ruido ese. La arrastrada y quedó marcado incluso la rueda derecha en el pavimento. ¿Cuántos días duraba la carrera? Partió el 5 de... duraba varios días. Sí, pensé que era todo un día. No, eran por tramos. Por tramos. Y señora, que ve que usted que compartió con muchos pilotos y de chilenos y argentinos, y así como nosotros lo teníamos a usted y a otros corredores locales como referente, ¿a quién admiraba usted en esa época? Bueno, a Karkovic, porque realmente yo encontraba que la forma de manejo que él tenía era espectacular. Yo corrí también como le digo, con Héctor Pacheco, corrí con Parrita Cueva, corrí con Esther Soberos Padre. Esther Soberos, tiene razón. Corrimos en la hermandad. Oye, Manolo. Con Parrita Cueva nosotros salimos segundo en la primera hermandad del año 74 con un Ford Ranchero. Yo me acuerdo, era un Ford Ranchero, cortito, ¿no es cierto? Nunca volvió, yo lo conocía a Parrita, y me acuerdo que una vez tuvieron un problema con la garrafa en el motor, sacar ese motor y ponerle el del ranchero que él lo usaba para pasear. Exactamente, esa adaptación la hicimos prácticamente en el taller donde yo trabajaba en el taller de don Nicolás Vero en Errázuriz, ahí donde está el pool al lado del autoservicio Olivasis de ese tiempo, frente a la... Más abajo estaba la ferretería Astur. Astur, sí, claro. Me parece, señora, que el ambiente era muy bueno porque cuando alguien tenía un problema y el resto de los pilotos sabía que había alguna dificultad, oye, ayudémosle a fulano de tal porque si no va a partir mañana, se prestaban cosas. Oye, la primera carrera que yo corrí, me faltaba la caja de cambio. Betoto Vera tenía el auto de Reutemann, no sé, me prestó esa caja Sáenz, una caja Puente y el radiador. Mira. Para que yo corriera. Oye, Manolo, ¿tú tienes un control de cuántas carreras has corrido, en cuánto has participado? Porque hoy por hoy, ¿cierto? Manuel Aquebeque es el participante en el mundo del automovilismo más antiguo de Magallanes. A él le han dado todos los premios aquí, habido y por haber, por sus participaciones múltiples. Por eso te digo, ¿tú tienes un control? Digamos que más de 300. Más de 300. O sea, que el Cabo Negro lo hace solo. O sea, no, lo que pasa es que, le dice al auto, nos vamos. Cuando se inició Cabo Negro, en tierra, yo también corrí en tierra en Cabo Negro y después corrí en asfalto, pero cuando corríamos en asfalto para pagar el autódromo, eran 10 carreras por temporada. Claro. Y fuera de las 10 carreras por temporada, yo también participaba en la hermandad, en las 3 horas de Natales, y en los rallies que se hacían acá. Y en Gallego igual corría. Eso en Gallego después fue cuando se hizo el patagónico entre Chile y en el circuito René Schneider de Porvenir, porque alguna vez nos encontramos ahí, no voy a decir dónde, pero... Sí, bueno, ahí en el circuito René Schneider, eso fue el año 76, primera vuelta, entro a probar y voy
sin casco, sin cinturón. Le digo a mi copiloto, colócate el cinturón y el casco. Se colocó el cinturón y el casco. Y me entusiasmé, llego arriba y empiezo a bajar y me encuentro como una motoniveladora en el camino. Realmente traté de sacarle el quite, hice el trompo y el auto se volcó. Dio una o dos vueltas, no sé, pero yo caí fuera del auto, despedido, como en cuclillas, el auto cayó al lado mío. Algo increíble. Y resulta que, claro, llegaron a ver todo, me picaba la cara, todo. Entonces me dice, ¿qué te pasa? Entonces la batería la usaba acá atrás. En el vuelco, el ácido de la batería me cayó en la cara. Así que ahí en la bajadita había una carpa de la Cruz Roja, ahí me lavaron la cara, me llevaron al hospital, me colocaron crema de ratón, parece, pero resulta que a la hora y media ya estaba en el autódromo. Y Feria España, tú sabes que... No, si ya, llevaron a arreglar el radiador que se había echado, había tenido un problema, volvió el radiador, el parabrisas lo colocaron como sea y largué la clasificación. El copiloto que llevaba no quiso subirse nunca más, era un chico que trabajaba conmigo. Entonces, como había otro muchacho que había corrido antes con Carco, dice, Víctor Aguilar dice, yo te voy a acompañar. Así que él corrió la clasificación y al otro día corrió la carrera también. Cuando ya terminó la carrera se acerca Leona Rizaga, me dice, no te hagas problema, lleva el auto para el taller y te lo desabollo. En una noche. En una noche lo desabollo. Qué recuerdos, bueno, con este gran invitado, con Manuel Aquebeque, recordando el automovilismo regional, nos despedimos de esta nueva tertulia magallánica desde aquí de la Perla del Estrecho por ITV Patagonia.